Desde nuestra perspectiva particular de país petrolero con una larga tradición en la producción de petróleo y ahora en la condición de mayor reserva mundial de petróleo, sin duda que el tema de las transiciones energéticas múltiples, como lo discutíamos Jorge y yo en alguna oportunidad, es un tema, bueno, estratégico y fundamental al cual nosotros nos debemos aproximar y tomar una posición y participar de ese proceso de transición energética que los vemos a mediano plazo. No creemos que es un proceso que ocurra abruptamente, sino es un proceso que va a tomar todavía algunas décadas, pero que se inició efectivamente y como nuestro ponente posterior, Pedro Prieto, nos va a explicar, se ha alcanzado pues un nivel de pico de producción importante y la producción de petróleo comienza a decaer. La presentación que les voy a hacer va a incorporar pues algunos elementos de la investigación, tratando de conectar pues con los planteamientos que se han hecho aquí, especialmente a partir de la construcción política y social denominada ecosocialismo, de la cual Jorge es una figura preponderante, y también porque nosotros estamos en un proceso de redefinición política. Desde hace ya 15 años estamos trabajando, como ustedes lo saben, en la consolidación de un modelo alternativo pues al modelo capitalista, ¿no? Y esta experiencia es muy importante porque pudiera orientar pues a diferentes países que quisieran seguir un camino o que estuvieran obligados por las circunstancias a seguir caminos de redefinir los modelos económicos en los cuales funcionan, ¿no? Oscar hablaba de la otra parte del planeta que no está en crisis y efectivamente la perspectiva de la crisis es completamente distinta de diferentes partes. Como sabemos, a partir del año 2007, por la gran demanda de materias primas y de energía de economías emergentes como China y la India, pues la situación en Latinoamérica cambió completamente. Hay que recordar que Latinoamérica posee algunas de las más importantes reservas mundiales de minerales y de petróleo, por supuesto. Y eso ha hecho que, bueno, la situación económica en Latinoamérica se haya convertido en una situación de prosperidad económica. ¿Okay? Por supuesto, China también es una región, y India, que están creciendo aceleradamente. Y entonces cuando escucho todas las exposiciones veo que lo que hay es una competencia del modelo capitalista entre unas naciones emergentes y unas regiones que están por lo menos en problemas o en decadencia, ¿no? Y por eso hay que ver la crisis desde el punto de vista global. No creo que pueda haber una estrategia eficiente o efectiva vista la crisis desde un país o desde una región. Estamos interconectados y creo que todos los procesos inevitablemente están globalizados, de manera que lo que yo vengo a construir aquí, tal vez cuál pudiera ser la conexión de un país petrolero como Venezuela con un país o con una región desarrollada como Europa. Tengo la percepción y la impresión, y la comparten algunos investigadores y personalidades en Venezuela, de que pudieran haber algunas coincidencias, una complementariedad de intereses entre Europa y América Latina, frente a los modelos muy capitalistas de, por supuesto, los Estados Unidos y China, pues, que son efectivamente los que creo que están haciendo y profundizando el problema del modelo capitalista ellos mismos, ¿no? Entonces, por supuesto, yo no voy a hablar de política porque mi aproximación no es política. Les voy a pedir que sean condescendientes en mí en el sentido de salirme un poco de los temas como han sido trabajados, porque efectivamente hay un intento aquí muy valioso por construir un modelo alternativo y dar unas ideas que empujen, pues, y que den respuesta a la situación crítica que sé que vive España y la mayoría de los países europeos, ¿no? Nosotros no somos ajenos a la crisis, nosotros también consideramos que estamos en un proceso de crisis global y nuestra condición particular y coyuntural de que siendo país productor de petróleo y estando los precios altos no es una condición permanente, sino es una condición pasajera, pues es una coyuntura. Y por eso queremos desarrollar estrategias a mediano y largo plazo que garanticen efectivamente nuestra incorporación a un nuevo mundo, pues. Quisiera, antes de empezar, comentar algunas ideas muy importantes que mencionó Jorge y a las que podría conectar con mi exposición. Y
que tienen que ver con los niveles de inversión requeridos para transformar sobre todo la plataforma energética en la cual funciona el mundo, pues. Y esos efectivamente aparecen como inalcanzables, pues. Aparecen como una de las grandes problemáticas, ¿no? Una cosa importante de donde yo tomo mi marco teórico es el profesor Charles Hall de la Universidad de Nueva Jersey en Estados Unidos, quien ubica la energía como el principal ingrediente de los procesos económicos, o sea, y no hay posibilidad de producir económicamente o producir riqueza si no se dispone de cantidades importantes de energía, ¿no? Nosotros asociamos el crecimiento del modelo capitalista a la disposición de un tipo de energía de tanta concentración energética, de tanta calidad y de tanta abundancia como el petróleo. Consideramos que todos los beneficios y todo el progreso extraordinario que se produjo en los últimos 100 años, particularmente en el pasado siglo, fueron producto de disponer de tal cantidad de energía en unas condiciones tan favorables. Por supuesto, esto tuvo sus perversiones, y una de las perversiones es la profundización de ese modelo capitalista que ya venía siendo establecido en la revolución industrial, y que estaba asociado pues a un crecimiento permanente y a una expansión del mercado. Creo que esas son claves que hay que reconocer y que hay que estudiar. El mercado y el crecimiento son dos de los valores fundamentales del capitalismo. Hay otra idea de Jorge que mencionó, que es cómo avanzar desde este momento hasta allá. Y yo creo que ahí nosotros podemos hacer también aportes importantes, porque cómo nosotros utilicemos en la región, en Latinoamérica, las materias primas que todavía existen y los recursos energéticos que todavía existen pudieran marcar los ritmos y la forma de la transición que ocurra a nivel global. Por ejemplo, nosotros estamos experimentando una gran demanda y una gran presión desde China, que es un capitalismo creciente y a un ritmo mucho más acelerado que el que experimentó por lo menos los Estados Unidos. Nosotros efectivamente durante el siglo pasado alimentamos el crecimiento del capitalismo norteamericano. Yo creo que como todos los países del mundo, o sea, se configuró un sistema que estaba al servicio del crecimiento, del bienestar y del modelo capitalista norteamericano. Creo que el petróleo venezolano en ese sentido fue un ingrediente importante, pues. Sin duda que eso no dejó para el país mayores beneficios. Fue un siglo donde, bueno, efectivamente logramos algún grado de desarrollo, pero un grado de desarrollo efímero, pues, ¿no? Entonces, en este nuevo siglo nos tenemos que proponer si ese petróleo que tenemos debe estar orientado a garantizar el crecimiento económico de un nuevo capitalismo como el chino, ¿verdad? O podemos contribuir con un proceso de transición programada, ¿verdad? Desde la perspectiva, desde el punto de vista sobre todo de los europeos, que nos garantice a mediados de siglo por lo menos una nueva situación y un nuevo modelo económico, social y energético. Entonces, cuando hablamos de cómo avanzar desde aquí hasta allá, yo creo que allí ustedes tienen que incorporar, como lo mencionó alguien, otros elementos externos, internacionales, que interactúan en ese proceso de cómo hacen los españoles o cómo hacen los europeos para lograr y completar esa transición desde este momento hasta allá. Por eso hablamos de transiciones en plural. O sea, la transición energética no va a ocurrir de la misma manera en Latinoamérica o en Venezuela como va a ocurrir en Estados Unidos ni como va a ocurrir en España o en Europa. Eso es importante tenerlo en cuenta y estar vinculado a esos procesos de transición en los términos en que se vayan produciendo esos términos de transición. También tiene significados distintos, ¿no? Efectivamente, trascender a otras fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles tiene un impacto para un país que depende de los ingresos por venta de combustibles fósiles, pues, de petróleo, ¿no? Sin duda que tiene que tener un significado, y la posición de Venezuela tiene que ser distinta, no puede ser la misma, ¿no? Y por eso las transiciones hay que verlas como distintas transiciones, aunque es un mismo proceso, tiene significado y formas distintas de ocurrir en diversos países, ¿no? Inclusive, por ejemplo, la estrategia de transición energética de los Estados Unidos es bastante diferente a la estrategia de transición energética en Europa, y esas diferencias hay que acotarlas, leerlas
analizarlas, comprenderlas e incorporarlas en cualquier transición, en cualquier estrategia de transición que se quiera plantear desde cualquier dimensión, desde la dimensión política, de la dimensión social y desde la dimensión económica, ¿no? Transformar el metabolismo entre la sociedad y la naturaleza. Sí, eso es importante, y por eso particularmente yo estuve participando en unas reuniones recientemente en UNASUR, que es el bloque regional de mayor importancia en Latinoamérica, donde estamos revisando una estrategia de aprovechamiento y uso de los recursos naturales existentes en la región. Un ejemplo de ello es que por lo menos entre el siglo XVI y XVIII, el 85% de la plata que circuló en Europa, que fue utilizado para acuñar las monedas europeas, fue extraído de Bolivia, ¿no? Y por supuesto a Bolivia le quedó muy poco de esa extracción, ¿no? Eso también deviene de todo un marco teórico tradicional económico que niega la importancia y la presencia del valor de los recursos naturales, solo en relación al trabajo que se le incorpora. Estaba comentando yo con Pedro ahorita en este momento de que, bueno, el precio del petróleo está fijado de acuerdo al discurso tradicional en relación a los costos. O sea, los costos de extraer petróleo son los que determinan el nivel de precios que está actualmente establecido. O sea, pero el recurso en sí mismo pareciera que no tener valor. El valor se lo da precisamente el trabajo, el capital y la tecnología. Ese es el discurso tradicional de la teoría económica clásica e inclusive la marxista, que, bueno, está siendo revisada, por supuesto, y seguramente de aportes adicionales, ¿no? La crisis es el resultado de la forma como producimos, pero también como consumimos. Yo creo que el mercado es la clave en todo este modelo capitalista. El consumo siempre está presionando y demandando mayor producción, una producción más eficiente, una producción a menor costo, para cumplir pues los beneficios y la rentabilidad del modelo capitalista, que permanentemente está buscando nuevas formas de obtener beneficios, pues. Y creo que por ejemplo, la transferencia de los grandes centros industriales al Asia fue una estrategia precisamente de optimizar esos recursos, y tuvo un impacto importante en regiones europeas donde había un gran parque industrial, ¿no? Bueno, voy a empezar con la presentación, a pesar de que hay una serie de comentarios allí que me gustaría pues conectar con lo que voy a decir. Les confieso que yo no tenía preparada la presentación, sino que la fui preparando de acuerdo a las intervenciones que fui escuchando, de manera de tratar de, bueno, establecer allí pues un vínculo con el debate que está planteado por Jorge y que está siendo desarrollado extraordinariamente por los ponentes. A continuación les voy a presentar una imagen que yo sé que es impactante, es desagradable también para mí, pero que requiero para ejemplificar pues uno de los modelos pues actualmente que está vinculado con la energía y la economía. Es el de una hamburguesa de McDonald's. Y bueno, lo menciono y lo pongo aquí porque allí está precisamente descrito, yo creo que el gran problema y el gran conflicto del crecimiento, ¿no? Porque lo que tenemos en este momento actualmente son crisis de crecimiento, pues. La economía no sigue creciendo como había estado creciendo, el ritmo de crecimiento no se ha acelerado, y eso por supuesto no deja márgenes de incorporación de riqueza al modelo, y por eso entonces estamos en una crisis que según nuestro punto de vista es estructural. Es una crisis que se inicia con el proceso de agotamiento del recurso, de la fuente de energía primaria, desde principios de siglo, que es el petróleo. No solamente eso, sino la pérdida de calidad del petróleo que todavía queda. Entonces, para producir una hamburguesa de ese tipo se invierten 10 veces más energía que la energía que la hamburguesa misma contiene. Esto lo que da es una ejemplificación, ¿verdad?, de cómo los procesos económicos, adicionados a procesos fundamentales de obtención de energía, como es la alimentación, han ido cargando de una manera extraordinaria, ¿verdad?, en términos energéticos, la producción de alimentos. Si esto lo tomamos con cualquier tipo de alimento, también vamos a verificar que se invierte mucha más energía en la producción de esos alimentos, ¿verdad?,
que la energía que efectivamente ese alimento contiene. Y eso es producto, bueno, precisamente del proceso económico, pues de cómo el proceso económico ha estado aprovechando y usufructuando los procesos de transformación de energía, que son efectivamente los procesos fundamentales para la vida. Recordemos que para nosotros podernos movilizar diariamente necesitamos 2.600 calorías. Si no disponemos de esas 2.600 calorías, pues no funcionamos. Llega un momento en que nos desmayamos. Pues. El concepto de energía también está asociado al concepto de trabajo. O sea, el concepto desde el punto de vista termodinámico de trabajo es precisamente la capacidad o la fuerza necesaria para mover un objeto. Y si eso es así, o sea, para el trabajo, para cualquier tipo de trabajo, en cualquier orden, en el orden económico, en el orden social, en el orden cultural, se requiere una cantidad de energía, ¿verdad? Estamos diciendo que para la producción, que está basada en el trabajo, la energía es indispensable. ¿Okay? Entonces, el principio que niegan las teorías económicas es que la energía es la base fundamental de todos los procesos de producción. Eso nos va a presentar un cuestionamiento importante, que es cuando vamos a energías renovables, bueno, ¿cuál es la cantidad de energía que disponemos efectivamente? O sea, esa fuente de energías, ¿qué cantidad de energía efectiva o excedente nos proporciona? Y eso va a determinar de alguna manera nuestra calidad de vida. ¿Okay? Entonces, bueno, la hamburguesa, una representación además muy importante de lo que es la abundancia, lo que es la sociedad de la abundancia, que logra crear alimentos supuestamente a bajo costo, pero que tienen asociada una serie de procesos económicos y de rendimiento económico tan importantes que encarecen, pues, desde el punto de vista energético, una cosa como un alimento, pues. Bueno, yo quería también comentarles de que el marco teórico que yo utilizo para la construcción de todas estas ideas son autores bien conocidos, bien trabajados por las personas aquí en Europa y por Jorge, y en la base está un matemático norteamericano que se llama James Lotka, que desarrolla un sistema entre la energía, relaciona la energía con la evolución. Efectivamente, y esto se desprende de los estudios de los sistemas ecológicos, todas las especies naturales, ¿verdad?, tienen una íntima relación con la obtención de energía. Aquellas especies que capturan mayor energía, ¿verdad?, prosperan de una manera más acelerada. O sea, la energía es fundamental para que una especie prospere. Vamos a poner el ejemplo del chimpancé y el hombre. El hombre utiliza 10 veces menos energía para caminar que el chimpancé. Eso lo hace más eficiente y eso le permite prosperar de alguna manera, tener mayor capacidad para la captura de energía. Claro, a un nivel primario, la captura de energía es el alimento, ¿no? Pero el hombre lo ha llevado a otras dimensiones, ¿verdad? Y ha logrado, pues, convertir los procesos de captura y de uso de energía en procesos fundamentales para producir excedentes económicos tan importantes que han producido perversiones como el sistema financiero, que vive en función de la abundancia y de los excedentes económicos que quedan allí disponibles y que no pueden ser colocados y son utilizados como una herramienta de producción, ¿no? Bueno, esto está, hay un grupo probablemente mucho más numeroso de autores que trabajan el tema de la economía biofísica, entre los cuales está George Scurroyen, está Boulding, está Odum, americano, un profesor que está vinculado más a la observación de las especies naturales, de los sistemas ecológicos, ¿verdad? E intenta aplicar esas nociones y esos aprendizajes que tiene de lo biológico a lo económico. Por supuesto, hay dos personas que yo reconozco y que leo y sigo de manera particular, que es el profesor Charles Hall y Clutter Cleveland, que es otro investigador de la Universidad de Boston, que está precisamente desarrollando una serie de metodologías para hacer análisis energético, que es lo que más específicamente yo trabajo, ¿no? Y eso produce una fórmula, una manera de medir, pues, la relación entre la energía que usted invierte y la energía que usted obtiene para determinar la energía que le queda disponible para ser usada, que se llama la tasa de retorno energético, que Pedro Prieto la maneja con maestría y nos va, pues, explicar con mayor extensión el significado de la tasa, ¿no? Simplemente para decirles de que desde el punto de vista biológico, pues, ningún animal invierte más energía de la que recibe al obtener la presa.
por una cuestión de lógica, pues, ¿no? O sea, tiene que ser mayor la cantidad de energía que obtiene de la presa que la que invierte en la captura de esa presa, ¿no? Eso es un ejemplo muy básico de lo que es la tasa de retorno energético, ¿no? Sin duda, para hacer un comentario adicional a eso, a principios de siglo, cuando empieza la era del petróleo, la inician los Estados Unidos, eso es muy importante tenerlo en cuenta. El petróleo y todas sus tecnologías derivadas son desarrollos de los norteamericanos, ¿verdad? Y ellos lo llevan a través de esa fuente de energía de tanto poder a construir un modelo que ya estaba preconfigurado, estaba construido en la sociedad industrial, pero que lo llevan a un nivel de expansión global, y que hoy, bueno, precisamente cuando se está agotando la fuente que alimenta ese modelo, pues estamos en una grave crisis que nosotros consideramos que es una crisis de la especie. No es una crisis política, no es una crisis social, no es una crisis económica, sino es una crisis que amenaza la subsistencia de la especie y de la civilización tal como la conocemos. Entonces, bueno, yo sí creo que las transiciones son un escenario inevitable, como dice Jorge, son mundos inevitables, mundos que tienen que ocurrir por las condiciones y las circunstancias, algunos factores que desde diferentes perspectivas, diferentes dimensiones, pareciera que lo están presionando, como el cambio climático, pero también el agotamiento y la menor calidad de la energía es un factor que está seguramente presionando para que ocurra la transición. La inoperancia del sistema productivo capitalista en términos sociales también pareciera que está presionando hacia la conformación de una transición o de múltiples transiciones, que según nuestra opinión son transiciones energéticas, pues, o sea, van a ocurrir porque es obligado que ocurra, pues cuando se agota un recurso no hay otra manera de solucionarlo sino sustituirlo, y según nuestra opinión no hay sustituto de igual calidad ni en igual cantidad que el petróleo. Entonces eso nos propone una situación, pues, sistémica que es bueno, de difícil solución, para no decir imposible, pues, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos tanto interés en las propuestas y cómo está haciendo el abordaje de la transición desde el punto de vista de la redefinición de muchos conceptos y muchas formas de vida que propone el ecosocialismo, porque creemos que ese es el camino. O sea, tenemos que redefinir la manera como vivimos, tenemos que redefinir los valores con los que vivimos, tenemos que crear mecanismos para que esa nueva vida sea efectivamente suficiente y complaciente, de manera que podamos tener un buen vivir, pues, ¿no? Un buen vivir sin esa abundancia y sin esos excedentes que fueron utilizados y malgastados en un siglo. Es importante saber que el petróleo, para conformarse geológicamente, le tomó 100 millones de años. O sea, es una sustancia que para estar en el estado que está se tomó 100 millones de años. Nosotros en 150 años la agotamos. O sea que sin duda que ahí hay una medida de abundancia y de exceso, pues, extraordinario, ¿no? Entonces, como les decía, la crisis estructural de la economía, porque creemos que es estructural, no hay manera de solucionarla con medidas monetarias, fiscales, financieras, no hay forma de solucionar esta crisis que se nos avecina, sino modificando las estructuras y reacomodándolas a nuevas condiciones biofísicas, ¿verdad?, que vienen dadas de manera interesante y casual por condicionantes climáticos, pero también por condicionantes de agotamiento. O sea, se está agotando los recursos y a la vez el consumo de esos recursos está produciendo amenazas climáticas o ambientales que no podemos obviar, pues. O sea, pareciera que se están conjugando en un mismo momento dos procesos que están conectados pero son distintos, pues, o es una lectura distinta de un mismo proceso. Agotamiento de la fuente principal energética, entramos en un ciclo del pico petrolero donde empieza a decaer la producción. Se hablaba, estos números no son siempre concluyentes, pero se hablaba de que había 2.7 trillones de barriles de petróleo en existencia en el planeta y ya hemos pasado la mitad de ese consumo. Todo lo que venga después de este pico será una menor disponibilidad de energías,
un mayor costo de esas energías y el impacto que eso tiene en la economía y en los excedentes económicos que producía, es, según nuestra opinión, el fondo y el fundamento de la crisis global, ¿okay? Que se expresa, bueno, de alguna manera distintiva en los países que tienen petróleo, que son muy pocos, o los que no tienen, o los que tienen otras fuentes de energía, pero igual es una crisis global que nos afecta a todos. La disminución de la calidad del petróleo, lo que queda por explotar en el mundo es un petróleo de mucha menor calidad, mucho más difícil de obtener, cuyos excedentes energéticos son muchos menores. Hoy en día se invierte el 80% de la energía en las plataformas de extracción y en los procesos de extracción, o sea que es un gasto impresionante. Lo que queda para la economía para ser utilizado por la sociedad es solamente un 20%, y eso tiende a disminuir cada vez más. O sea, inclusive el petróleo está perdiendo calidad y está siendo una fuente de energía cada vez menor, pues. Y por eso es que es más costosa, por eso es que tiene ese impacto, por eso es que está creando las crisis que está creando, ¿no? Bueno, no hay sustituto de igual calidad y en igual cantidad. Las energías renovables efectivamente son alternativas, pero no van a generar los excedentes energéticos suficientes para mantener los niveles de vida que tenemos, particularmente en los países desarrollados, y eso hay que aceptarlo. Eso no quiere decir que no podamos desarrollar, hacer innovaciones tecnológicas que nos produzcan efectivamente mecanismos que no son fuentes. O sea, la energía solar no es una fuente de energía, es un mecanismo para capturar una fuente de energía que es la solar, pues, pero eso no es una fuente, ¿no? La energía eólica no es una fuente energética, es un mecanismo para captar un recurso que sí es renovable, pero que es el viento, pues, ¿no? De manera que hay que tener cuidado allí. La electricidad no es una fuente de energía, la electricidad es una forma de energía que se produce a través de la hidroelectricidad, y todos estos conceptos, bueno, que son importantes tenerlos en cuenta, a veces no los tenemos suficientemente claros, ¿no? El petróleo sí es una sustancia, ¿verdad?, que tiene una concentración energética dada, una gran concentración energética, y es la que ha permitido, por ejemplo, que los aviones vuelen, pues, que una tecnología como los aviones pueda volar. Es precisamente por esa energía, por esa sustancia energética tan grande que se ha podido desarrollar una tecnología como la aeronáutica, pues, al igual que una tecnología tan característica y tan icónica de nuestra era como el automóvil, pues, ¿no?, que transformó completamente. Entonces, y esta discusión es interesante porque yo la tengo con algunos académicos norteamericanos que están vinculados a centros de investigación importantes. Los Estados Unidos, su estrategia de transición energética, ellos tienen una confianza, la mencionaba Jorge, en la tecnología. Ellos creen que en 2 décadas ellos van a poder producir nuevas formas de energía mucho más abundantes y mucho más potentes, que van a inaugurar, pues, un nuevo mundo. Bueno, no sabemos si... Lo cierto es que hasta ahora eso es ciencia ficción, ¿no? Uno de mis amigos de la universidad, una universidad muy particular que se llama la Universidad de la Singularidad, en California, decía que él está de acuerdo con el libro, pero él le pondría el fin de la era petrolera los primeros días de la sociedad de la abundancia, porque consideran que va a haber más abundancia todavía. Bueno, está bien. Esto viene de una tesis de un académico y un asesor de Bill Clinton que se llama Ray Kurzweil. Ray Kurzweil escribió un libro que se llama La Singularidad Tecnológica, ¿verdad? Y es sencillamente una gran fe, una fe ciega en la tecnología y en la capacidad de la tecnología para superar cualquier obstáculo. Bueno, lo que sí es cierto es que, según nuestra opinión, no hay sustituto de igual calidad y en igual cantidad. Bueno, ¿por qué el petróleo o los hidrocarburos? Porque estamos en una era donde los hidrocarburos siguen teniendo una participación importante en el mercado. El gas y el carbón todavía siguen siendo fuentes importantes de energía. Es porque la concentración gravimétrica, que es la relación de energía concentrada de acuerdo al peso, y la concentración volumétrica, que es la cantidad de energía en relación al volumen, ¿verdad?, de los derivados del petróleo, son muy superiores a los de las otras fuentes de energía. Como lo podemos ver aquí, el diésel, el biodiesel y la gasolina, ¿verdad?, tienen concentraciones volumétricas y gravimétricas muy superiores, por ejemplo, a la madera, que fue una de nuestras
fuentes de energía primarias durante siglos, ¿verdad? Y por eso nosotros decimos que la sociedad está determinada y está caracterizada por las fuentes de energía que usa. La era de la madera, que duró siglos, determinó una calidad y unas formas de vida. La era del carbón permitió el desarrollo de la sociedad industrial, y la era del petróleo impulsó pues la conformación definitiva de la economía hipercapitalista que hemos vivido en el pasado siglo, pues. Pero es fundamentalmente porque la energía allí concentrada, en cuanto a su volumen y su peso, es de tal proporción, en diferencia de las otras, que bueno, produce eso, pues. ¿Qué caracteriza la sociedad de la abundancia, como la hemos denominado? Bueno, la presencia de energías fósiles que han sido tan poderosas, abundantes y capaces de expansión, además de económicas, que se han convertido en algo invisible e ignorado. Particularmente, por ejemplo, en Venezuela se habla poco de petróleo. Es una cosa interesante, ¿no? Porque hemos vivido 100 años el petróleo y no es un tema como que sea de importancia generalizada, pues, ¿no? O sea, esto debería ser un tema en Venezuela que le interesara desde desde los niños hasta los más ancianos, y sin embargo no. En general, los temas energéticos creo que han adquirido importancia en las últimas décadas, pues creo que no habían sido atendidos en toda la historia de la humanidad con tanta importancia como en las últimas décadas, pues, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué da inicio a la era petrolera? El descubrimiento de un pozo en el sur de Texas, ¿verdad?, que empieza a expulsar 500.000 barriles por día, y en ese momento dobla la producción de los Estados Unidos. Pareciera poco, 500.000 barriles, porque hoy se consumen 86 millones de barriles diarios en el mundo, de los cuales 23 millones los consume Estados Unidos. Okay. Las cifras, las proyecciones hacia el 2035 en varios escenarios es que pudieran llegar a 96 millones o a 107 millones, que por supuesto para los ecologistas es una amenaza tremenda y terrible, pues. Pero las proyecciones de instituciones, de empresas, no hablan sino de un incremento moderado del consumo, pues, ¿no?, de petróleo, pero a esas proporciones, pues 107 millones de barriles diarios es una cantidad de verdad que impresionante, ¿no? Bueno, para ese momento, en ese momento todavía no existían los vehículos. La tecnología del vehículo surge posterior a la disposición de una energía y de un combustible tan abundante como el petróleo, ¿no? O sea, como lo que vemos es que hay una tecnología que habilita una fuente de energía, ¿verdad?, y lo convierte en un mercado y lo convierte en un dispositivo que transforma la vida completa del mundo, pues, ¿no? Tanto así que en este momento hay 750 millones de vehículos rodando en todo el mundo y se incorporan anualmente 50 millones. O sea que es una cantidad también impresionante, ¿no? Cuando hablamos de estas cifras es cuando reconocemos que de verdad, efectivamente deberían haber límites, ¿no? Y los límites biofísicos como que, bueno, es interesante porque fíjense el impacto de la tecnología. El petróleo era utilizado inicialmente como querosén, y uno de sus derivados de desecho, que era la gasolina, no tenía mayores usos, ¿no? ¿Dónde se usa la gasolina? Por supuesto en automóviles, pero los automóviles tienen un impacto en todas las áreas de la economía, en la agricultura. O sea, la producción masiva de alimentos, la mecanización y la automatización, el incremento de la incorporación de la fuerza de trabajo en el sector agrícola es lo que ha permitido la abundancia, pero es lo que ha permitido también prosperar a la especie humana de una manera inusitada en los pasados 100 años. Pues la disposición de grandes cantidades de alimentos está asociada a la disposición de tecnologías vinculadas con el motor de combustión interna que funciona con gasolina. Es importante reconocer eso, pues, ¿no? La abundancia que tenemos está bañada de gasolina, bañada de petróleo, pues. La abundancia alimenticia, pues, en los países desarrollados y en los países no desarrollados también. La pobreza ha ido reduciéndose, no tan vez con la rapidez y en la magnitud que debería ser, pero ha ocurrido, pues. Esos enormes volúmenes en el transporte, en la pesca, en las fábricas, transformó la manera de producir manufactura, impulsó el crecimiento de las ciudades. O sea, la fundición del hierro, gracias a la disposición de petróleo, incrementó la posibilidad de construir
de desarrollar infraestructura. Y bueno, el mundo está conformado hoy, después de 100 años, a semejanza pues de las tecnologías del petróleo. O sea, nuestras ciudades están signadas por las carreteras, por las calles, por los vehículos, las conexiones que hay entre las ciudades son carreteras que funcionan con vehículos, el transporte y el intercambio comercial. Y esto es un punto importante en los procesos económicos, el volumen y la velocidad con que se intercambian los bienes y los servicios se ha incrementado, y eso ha hecho que se incremente ese flujo de dinero, y eso a propósito de que hay una energía suficiente y abundante como para mover todo eso, ¿no? La industria aeronáutica ha cambiado nuestra forma de vida, ha inaugurado, por ejemplo, sectores como el turismo, que son, entiendo, por ejemplo, en España es importantísimo. Gracias a la aeronáutica llegué yo, por lo menos, con cierta rapidez, de manera que todo está caracterizado, no nos damos cuenta, pero todo está caracterizado por una fuente de energía, ¿no? En otras épocas, cuando los carruajes eran impulsados por caballos, la fuente de energía fundamental era el animal, pues las carreteras se adaptaban a esa forma de energía, pues esa energía se expresaba en diferentes formas de movilización, ¿no? Y la vida y todo estaba sujeto a eso. Bueno, esta es una foto de Spindletop, solo para que vean la perforación. Ahí debe haber sido a muy pocos metros, y eso duró expulsando 500.000 barriles diarios durante 2 años, ¿no? Imagínense la cantidad de energía concentrada allí, y esa abundancia es, según mi percepción, la que produjo y generó las perversiones del capitalismo. Ese exceso de energía que hay que convertirlo en moneda y en valor económico, pues produjo y generó una serie de procesos que ahora nos enfrentamos a un gran dilema, pues. Solo para darnos una idea sobre los valores energéticos de lo que estoy hablando, una caloría es igual a 4.018,68 joules, un galón de gasolina contiene 130 megajoules, un galón de etanol contiene 84 megajoules y un barril de petróleo contiene 6.118 gigajoules, para que vean las diferencias en una medida allí, ¿no? Y bueno, para todo hace falta energía. Todo lo que vayamos a hacer necesita energía, inclusive caminar. Para producir una tonelada métrica de hierro hacen falta 21.3 gigajoules. Para construir una tonelada métrica de cemento, 5.1 gigajoules. Una tonelada métrica de nitrógeno, 78.2 gigajoules. Hasta una persona para trabajando durante 3 horas necesita 3 megajoules. El contenido energético de alimentos para una persona durante un día son 11 megajoules. El lanzamiento de un cohete hacia el espacio requiere de 1 trillón de joules. La energía usada por los Estados Unidos en un año son 100 exajoules, y la energía usada por el mundo en un año son 488 exajoules. Estos son datos a lo mejor de años anteriores, debe haber crecido Entonces esto está relacionado con la calidad de vida. Es cierto que llega un momento en que el consumo de energía no aumenta el bienestar y la calidad de vida, pero antes de llegar a ese punto, efectivamente, mayor consumo de energía nos produce mayor bienestar y mayor calidad de vida. Parece que es una relación termodinámica de la que no podemos escapar, ¿no? Bueno, ¿y qué ocurre cuando se fractura la sociedad de la abundancia? Bueno, según nuestra opinión, un hito es en el año 1970, cuando los Estados Unidos, que llegó a ser el mayor productor de petróleo del mundo, donde estuvo la gasolina más barata del mundo durante mucho tiempo, empieza a decrecer en su capacidad de producción petrolera. Esa tendencia marcada la ha sostenido hasta el año pasado, que ellos incrementaron en 500.000 barriles su producción, y fue un éxito para ellos. Llegaron a producir cosas extrañas e interesantes, llegaron a producir aproximadamente 10 millones de barriles diarios. Sin embargo, su consumo siguió creciendo hasta que hoy en día consumen 23 millones de barriles de petróleo, además de otras fuentes de energía importantísimas, ¿no? Bueno, porque para nosotros la sociedad de la abundancia, la más característica es la sociedad norteamericana, pues sin duda que ese es el modelo donde la abundancia y el exceso del capitalismo genera pues unos niveles de vida.
el índice de desarrollo humano más alto lo tienen los Estados Unidos, o sea, eso no es y bueno, ellos empiezan a decaer, sin embargo mantienen el control de la producción petrolera a través de las 7 grandes empresas transnacionales que siguen explotando el petróleo en diferentes lugares del mundo. Pierden el control de la producción petrolera más o menos pocos años después, cuando se nacionalizan todas las empresas petroleras de todos los grandes productores del mundo, y las empresas petroleras nacionales, como PDVSA por lo menos, empiezan a producir de acuerdo a criterios distintos al mercado. Pues ya no estaban respondiendo necesariamente a las demandas del crecimiento económico de las sociedades desarrolladas, sino las propias necesidades nacionales en términos de ingresos, ¿no? Y eso empieza a erosionar, ¿verdad?, el modelo económico que hoy nos está haciendo sufrir, pues, las situaciones que sufrimos, ¿no? Es importante también acotar de que Estados Unidos empieza a importar petróleo justo después que termina la Segunda Guerra Mundial. Invirtió grandes cantidades de petróleo en mover la maquinaria de guerra extraordinaria, y a partir de ese momento se configura un modelo de gobernanza global que le garantiza a él, pues, un predominio, pues, en el mundo, ¿no? Muchos opinan que es a propósito de la disposición que tuvo de ese recurso, pues, que pudo, y los alemanes no tuvieron acceso a los grandes yacimientos en Rusia que estaban disponibles, que capturaron, pero que no pudieron recuperar rápidamente. Bueno, pero esa es otra historia, ¿no? Parte de eso está relatado en el libro. El gasto se incrementa más rápidamente que la capacidad de producción. Y hay una relación interesante en términos de cuando empiezas a producir sin una base física o sin una base de producción, que tiene que ver, por ejemplo, con la nueva economía virtual, ¿no? Que hay una serie de servicios que están vinculados con las telecomunicaciones, con el turismo, con el entretenimiento, que son productos que no son físicos, ¿no?, sino son productos intangibles, pues. El gasto de todos los seres en el mundo se está desplazando de productos físicos a productos no físicos, pues, y eso de alguna manera va creando una economía virtual, una economía que no está soportada en necesariamente el consumo energético, pues. Eso es lo que se refiere, que hay un gasto mayor, pero no hay una capacidad de producción que lo respalde, ¿no? Los precios del crudo saltan en 1973 y 1979, eso es importante. Los precios de la energía en los Estados Unidos más bajos que en el resto del mundo se igualan. Los sueldos dejan de tener el subsidio energético y caen en comparación con otros países como Japón. Son todos elementos que van caracterizando la fractura de la sociedad de la abundancia, que fíjese que si empieza en 1970, aún en 40 años después todavía está allí luchando por sostenerse y mantenerse, ¿no? Bueno, sin duda que el siglo pasado hubo una prosperidad de la especie humana, pues. No es aducible al sistema capitalista, es aducible a la disposición de grandes fuentes de energía, pues. Eso pasa en cualquier especie natural. Una especie natural que descubre, captura una fuente de alimento extraordinaria, tiene mejores condiciones para la reproducción, tiene mayores niveles de salud, y por lo tanto va creciendo en número. Eso es una cosa biológica, ¿no? Entonces pasamos de 1.200 millones de habitantes a principios del siglo pasado a 6.7 millones, 1.000 millones de habitantes. O sea, un crecimiento exponencial, pues, y extraordinario, ¿no? Es interesante porque la economía toma prestados de la biología términos como el crecimiento. El crecimiento es un proceso natural que la economía asume como un proceso económico, pues, pero en el fondo es un proceso orgánico, pues. El crecimiento es un proceso indispensable de la vida, ¿no?, y del proceso natural. La expectativa de vida pasa de 35 a 72 años. Eso también tiene una importancia en el bienestar y en la calidad de vida. En los Estados Unidos se logran niveles de 99% de la población con electricidad, el 86% de las personas tienen un vehículo por lo menos para uso propio. Lo más preocupante de esto es que se convirtió en un modelo, ¿no? Y los chinos, todos los chinos, entiendo yo, aspiran a tener un vehículo.
Entonces, si eso lo extrapolamos a China, India y Latinoamérica, que es la mitad de la población mundial más o menos, 3.000 millones de personas, ¿verdad? Estamos hablando de un crecimiento inviable, pues. Estamos hablando de un planeta inviable, pues, ¿no? Sin embargo, bueno, hay avances en ese sentido. Los constructores de automóviles chinos y indios están diseñando un vehículo económico de $2.500 para masificar precisamente el uso del vehículo en esas regiones, pues, ¿no? La gran amenaza que tenemos realmente para el mundo es China y la India, y probablemente Latinoamérica, si seguimos en ese orden de crecimiento. Bueno, ¿cómo sería el proceso? Creo yo, especulo yo, pues, ¿no? La pérdida de la calidad de la energía que ya está ocurriendo, un aumento en el costo de la energía mucho mayor del que ha ocurrido, ¿ok? Una disminución de los excedentes económicos que no permitirían que la economía siguiera funcionando en los términos que ha venido funcionando hasta ahora. Habría crisis de crecimiento en todos los sectores, habría erosión de los capitales, habría lo más interesante y lo más probablemente que se podría celebrar de este proceso es que los primeros sectores que van a caer son los sectores financieros, porque funcionan a través de los excedentes y de la abundancia, pues, de los flujos económicos. Pues esos serían los primeros sectores que tendrían problemas, como ya están teniendo problemas, pues. El colapso del modelo industrial capitalista al no disponer de fuentes de energía suficientes, la crisis del modelo social, y ahí es donde el trabajo que se está haciendo aquí es de avanzada y es extraordinario, porque precisamente está diseñando un nuevo futuro y un nuevo modelo que funcione en los términos reales que puede funcionar, completando una transición energética, yo creo que en el año 2050, probablemente. Hay espacio para la transición, hay tiempo para la transición, pero tiene que ser una transición convenida globalmente, por lo menos entre bloques importantes. Tal vez si Europa y Latinoamérica se proponen una estrategia conjunta, yo creo que podríamos tener influencia e impacto en el proceso de transición global. Y en ese tema es que estamos trabajando, en esa dirección es que estamos trabajando, y nos proponemos hacer avances con ustedes, ¿no? Aquí está un gráfico que muestra parte del problema. El azul más oscuro es el petróleo convencional, el petróleo de gran concentración energética, fácil de obtener, donde no hay que invertir costos importantes ni energía significativa para obtenerlo, lo mismo que el campo del sur de Texas, que produjo en esa dimensión y en esa proporción. Y como ustedes ven, ese azul oscuro va cayendo desde ya, pues. Desde el año 2007 hay un pico petrolero que llegó a los 70 millones de barriles y que no se ha superado. Todos los países no OPEP han empezado a decrecer su producción. México, Estados Unidos, Rusia, Noruega, todos los que ustedes se ocurran que no son OPEP, empezó a decaer su producción, y quien está sustituyendo esa producción es fundamentalmente Arabia Saudita, Irán, Venezuela en menor medida. ¿Okay? Entonces lo que queda, este sector que sostendría de alguna manera la economía mundial, son campos que todavía están por desarrollarse, donde no hay la certeza de cuál es la cantidad de petróleo que se puede extraer. Hay una estimación, pero no es una estimación exacta. Campos todavía por descubrirse, pero se van a descubrir en zonas, en el Ártico ruso, por ejemplo, en Alaska, a 5.000 metros debajo del mar, en las costas de Brasil. El petróleo mismo venezolano de la faja, que es extrapesado, que está muy profundo y que tiene una calidad menor. Arenas bituminosas en el Canadá, que es petróleo mezclado con arena. Entonces, todo ese petróleo que queda es un petróleo de mucha menor calidad. Como ustedes ven, el gas tiene una participación cada vez más importante, pero las reservas de gas no son superiores a la de petróleo. Y bueno, la estimación y la proyección es muy importante, porque allí en las proyecciones que hace instituciones como la Agencia Internacional de la Energía, ellos se ponen 3 escenarios. Uno de los escenarios que se proponen es si fuera efectiva la política de reducción de emisiones de gases liderizada por la Comunidad Europea, pues, por la Unión Europea, que efectivamente tendría un impacto en la reducción del consumo de combustibles fósiles, especialmente de petróleo. O sea, ellos toman en cuenta que si se logran esas metas, ¿verdad?, que son difíciles tomando en cuenta la expansión de China, pudiera reducirse, pues, el consumo
O sea que la acción del tema ecológico sí está teniendo un impacto y sí está teniendo una, no suficiente, pero sí es un tema que está en el debate y que tiene que tiene presencia en lo político, pues ya al más alto nivel. Pues, es mi percepción, pues a ver, a lo mejor Jorge tiene una opinión distinta. Bueno, esta brecha entre producción y descubrimiento de nuevas reservas se va ampliando cada vez más, o sea que las reservas que van quedando son menores en relación a la producción, a los niveles de producción que estamos teniendo, y esa es otra alarma que está presionando pues la crisis económica. Bueno, aquí es una estimación de la British Petroleum sobre una tasa de reservas sobre producción, pues tomando en cuenta la producción que hay actualmente y las reservas que están identificadas actualmente, quedan 46 años de petróleo en todo el mundo. Por región, por supuesto, Sudamérica y Centroamérica tienen una tasa muy superior, igual que el Medio Oriente. Estados Unidos tiene una situación crítica allí y por eso ha desarrollado una estrategia de transición energética frenética, porque es una cuestión de tiempo. Le quedan aproximadamente menos de 20 años de petróleo, y bueno, África también, y es interesante que los que tienen un índice más alto aquí son los menos desarrollados, las regiones menos desarrolladas, y las que tienen un índice más bajo son las más desarrolladas, pues, ¿no? Interesante eso para el estudio del modelo económico prevaleciente hasta ahora. Bueno, hay saltos importantes. Fíjense que esta línea que salta aquí al final es precisamente por la certificación de unas reservas de petróleo que hasta hace 5 años no eran reconocidas, que son las reservas de la faja petrolífera del Orinoco en Venezuela. Fue una certificación por terceros que, bueno, importante, ubicó y mejoró pues el nivel de reserva, pues, ¿no? Pero eso no está ocurriendo generalmente. Bueno, algunas ideas que guían, que orientan la investigación que se está haciendo es y cuáles serían los escenarios. Yo creo que son tomados en cuenta en todos los análisis anteriores que se han hecho. Es que los sistemas en la naturaleza son conocidos porque saltan desde un estado de crecimiento rápido, que es el que hemos experimentado sobre todo desde el año 1995, a un estado de estabilidad gradual, no sé si es el actual, con una sustitución programada. Se está programando una sustitución energética, una transición energética, pero en otras instancias conocidas el salto está caracterizado por el colapso y la total destrucción del sistema de crecimiento antes de la aparición de un nuevo sistema estable. Pues es una de las grandes preguntas: ¿cómo va a ocurrir la transición? ¿Va a ser abrupta? ¿Va a tener crisis profunda? ¿O va a va a ser programada y va a estar establecida en unos espacios de tiempo donde podamos garantizar un mínimo de bienestar para la humanidad? Esa es una de las grandes preguntas que creo que tenemos que responder todos, pues. Lotka propuso una síntesis matemática de la energética y la teoría de la evolución biológica interesante, sugiriendo que el principio evolutivo de la selección natural estaba favorecido por la transformación máxima útil del flujo energético, o lo que se llama el principio del poder máximo. Aquellos que utilicen esos flujos energéticos de manera más eficiente tendrán mejores oportunidades y mejores condiciones para lograr la transición. Quienes están más amenazados aquí, por supuesto, son aquellas sociedades de alto consumo. Por lo menos la economía norteamericana y la economía china en esta situación de crisis van a tener los peores resultados, pues, ¿no? Porque su nivel y el uso que hacen de los flujos energéticos de los que disponen son usos pues hacia el derroche, hacia el despilfarro, pues. Yo ahí veo a Europa muy alineado con una estrategia muy consciente de redefinir estilos de vida, pues. Y probablemente Latinoamérica no tenga mayores problemas porque nuestros estilos de vida son bastante conservadores y bastante integrados con la naturaleza y con estados de vida muy, muy sencillos, pues, ¿no? Entonces a lo mejor estas regiones tendremos algún tipo de ventaja en ese proceso, ¿no? Las sociedades compiten, otro principio de Odum, las sociedades compiten por la supervivencia económica de acuerdo a este principio de utilización del flujo energético, y que afirma que los sistemas ganan y dominan cuando maximizan su uso del poder total de todas las fuentes de energía y flexibilizan la distribución de este poder hacia aquellas necesidades que afectan su supervivencia. O sea, al diseñar un proceso de transición energética, indudablemente, y ahí el ecosocialismo apunta muy acertadamente
a reconocer cuáles son las necesidades reales de los habitantes, pues, y a diseñar un modelo que satisfaga primero esas necesidades, ¿verdad? Y que no sea utilizada con otros propósitos que no sean esas necesidades, pues. Eso va a garantizar un factor de supervivencia, un factor de estabilidad mucho mayor que aquellos modelos que sigan asentados, pues, en una condición de abundancia. Esta es otra idea que quería traerles aquí al ruedo. Cuando los flujos de energía han sido copados y no hay nuevas fuentes, que es el caso que vamos a experimentar en las próximas décadas, si no surge una nueva tecnología fantástica que pueda cambiar esto, el principio de Locke requiere que estos sistemas obligan a que no se realicen esfuerzos infructuosos de crecimiento, sino que usen todas las energías disponibles de manera prolongada, de una manera diversa y en un estado sostenido de trabajo. Hay una tesis que yo no logro reconocer, que es el crecimiento cero, o sea, cómo poder mantener un nivel de vida aceptable sin crecer, ¿no? Eso tiene mucho que ver también con un proceso de autorregulación que yo estoy observando en algunas regiones del mundo, particularmente en Europa. La población no está creciendo, y no está creciendo de alguna manera porque está tomando conciencia de los problemas de que crecer efectivamente va a requerir de mayores energías que no están disponibles, y hay otras regiones en el mundo, otros países que están deteniendo su crecimiento poblacional, que sería indispensable, de alguna medida indispensable para no presionar más todavía, pues, la situación de escasez, porque lo que vamos es una situación de escasez, pues. No sé si temporal, momentánea durante algunas décadas y después pasará, o permanente de alguna manera, ¿no? Bueno, ok, para hablar un poco de Venezuela, que yo me imagino que tienen expectativas sobre el proceso político y cómo nos aproximamos nosotros al tema energético en Venezuela. Bueno, este es el último reporte de la OPEP, donde se refleja precisamente cuál es el grado de reservas que tienen los países OPEP y cuál es el resto del mundo. O sea, como ven, hay una diferencia abrumadora en los países OPEP, fundamentalmente Arabia Saudita, Irán, Irak y Venezuela. Concentran las mayores reservas del mundo en petróleo. Cuando hablábamos de cómo es el diseño de la transición, bueno, yo creo que la transición tiene que contar con un uso racional cada vez menor de combustibles fósiles mientras se cumple todos los requerimientos para lograr una transición, porque otro de los principios de Hall es una especie no deja de utilizar una fuente de energía de mayor calidad y menor costo. Perdón, una especie no utiliza una fuente de energía de mayor costo y menor calidad hasta que aquella de mayor calidad y menor costo no se agota. O sea, es una cosa lógica, ¿no? Por supuesto, hay otras consideraciones que son las consideraciones ecológicas, pero desde el punto de vista de la eficiencia de los procesos termodinámicos, ninguna especie abandonaría una fuente de energía abundante por ir a utilizar una fuente de energía menor, porque eso tendría implicaciones en su propio nivel de... Entonces, bueno, este es el escenario más o menos. La estrategia como se usa en estas reservas que quedan es determinante para ver cómo es el tipo de transición que se cumple y cuál es el... Bueno, esto desde el punto de vista geopolítico, porque Jorge hizo una propuesta por allá en Venezuela que causó alguna preocupación, es... Fíjense, cuando llegan al poder personajes como Gaddafi, la producción petrolera de Libia empieza a decaer. La producción de Libia petrolera es importante especialmente para Europa. Entiendo yo que ellos exportaban, su principal destino de exportación era Europa. Y bueno, sin duda que la producción petrolera empieza a decaer, tal vez porque responde a los intereses nacionales, a los intereses del Estado, del gobierno. Pero también ocurre lo mismo cuando Saddam Hussein se convierte en presidente en 1979 y la producción petrolera empieza a decaer. Sin duda que eso tiene un impacto inmediato en los costos del petróleo, pero también en la economía, empieza a afectar los intereses de las grandes potencias, pues, ¿no? Bueno, como sabemos, toda esta historia termina en situaciones violentas contra estos líderes de esas naciones y las fuerzas de
del imperio pues terminan tomando posesión de esos territorios y se inicia una recuperación de la producción petrolera que tarda muchísimo tiempo, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de Venezuela? Bueno, siendo la mayor reserva mundial de petróleo, teniendo una conciencia ecosocialista también, porque creemos en la transición, reconocemos el impacto de los combustibles fósiles y queremos contribuir con ese proceso desde nuestra propia condición. No podemos obviar de que estamos inmersos en unos contextos geopolíticos importantes, ¿no? Y por eso se desarrolla la estrategia de explotación de la faja, que incluye a 35 empresas distintas de 24 países diferentes. ¿Cuál es el concepto geopolítico ahí estratégico? Bueno, siendo la reserva de petróleo más importante del mundo, todos tienen derecho a participar, no solamente los Estados Unidos y China, sino también Cuba y también Ecuador, aunque no tienen tradición ni tienen capacidad tecnológica y financiera para la explotación, pero tienen acceso al recurso, ¿no? De esa manera nosotros lo que estamos es repartiendo de alguna manera, ¿verdad?, la participación en un recurso que es estratégico. Garantizamos una estabilidad geopolítica porque cualquier ataque a territorio venezolano de parte de cualquiera de esos países implicaría el ataque o la amenaza a intereses estratégicos del otro país. O sea, es una solución magistral del presidente Chávez en el sentido de configurar allí un escenario geopolítico pues, que le garantiza la preservación del territorio por lo menos, ¿no? Y la participación, y ahí es donde nos conectamos con los valores, los nuevos valores del socialismo, del ecosocialismo, de solidaridad, que están siendo expresados en acuerdos energéticos con países del Caribe y de Latinoamérica, donde vendemos petróleo en condiciones favorables, ¿verdad?, a esos países que sabemos que, bueno, que la energía y el acceso a estas fuentes de energía es indispensable para el sostenimiento de sus sociedades, pues, ¿no? Allí lo que hay es una expresión de solidaridad y de una relación distinta a lo mercantil, pues. O sea, le seguimos vendiendo petróleo a los Estados Unidos en el precio que está en el mercado, le vendemos petróleo a China, y le vendemos el petróleo a Cuba también, pero en condiciones favorables, pues, en la medida de sus posibilidades, pues. Eso es rescatar de alguna manera los principios de una relación distinta, en términos distintos a lo mercantil. Por supuesto, en la región, pues, eso crea mucho impacto. La gran pregunta es, bueno, ¿para qué se utiliza esa energía? O sea, ¿qué estamos haciendo? El desarrollismo, sea socialista o sea liberal, es desarrollismo, pues. O sea, como si nosotros a través de la transferencia de petróleo, de energía a esos países, propiciamos una industrialización de esos territorios, bueno, estamos apostando al mismo modelo que vemos que está que es inviable, pues, ¿no? Porque el crecimiento efectivamente la producción masiva de manufactura como se propone China, pues no tiene otro sentido que la expansión del mercado, pues, que la expansión del ciclo capitalista, pues. Entonces hay interrogantes todavía que no podemos, no estamos en condiciones de responder, pero que estamos acercándonos a su elaboración. Bueno, esto es importante que se vea. Bueno, aquí hay unos datos sobre la extensión en kilómetros cuadrados de la faja. Es un territorio virgen completamente. El impacto ambiental está siendo tomado en cuenta, pero bueno, habría que ver cómo es el problema allí, ¿no? Bueno, el otro gran tema es el tema de los recursos naturales. Por ejemplo, Bolivia tiene el 98% de las reservas de litio del mundo. El litio es el ingrediente fundamental para la construcción de almacenadores de energía, de baterías. Y los almacenadores de baterías es una de las claves del desarrollo de las energías alternativas. O sea, sin una capacidad y sin una tecnología mayor para almacenar la energía que se capta de los paneles solares, la energía solar es menos eficiente y menos viable, pues, ¿no? Entonces son recursos que están conectados con toda la producción industrial del mundo.
Bueno, aquí hay amenazas, por supuesto, hay una intención de configurar una estrategia común. Si esa estrategia común estuviera asociada y reconociendo las programaciones de transición hacia un nuevo modelo, yo creo que todos estos recursos podrían contribuir, pues, a la transición. ¿Okay? Si esto no se modifica en este territorio, en Latinoamérica, entonces probablemente todos estos recursos irían a alimentar la fase última de expansión del capitalismo, que a lo mejor contribuiría con la destrucción del planeta, pues. O sea, si terminamos como ha sido tradicionalmente usufructuados los recursos allí, entonces contribuiríamos con la expansión del capitalismo chino, el capitalismo indio, probablemente un capitalismo en Latinoamérica, y aseguraríamos pues una situación de colapso y de destrucción del sistema, como decía Odum, pues podemos tener una transición progresiva, podemos tener una transición abrupta. Por eso es que cualquier estrategia que se defina en estos espacios tiene que contar con la participación, o debería contar con la contribución y con la participación de otros territorios que están igualmente interesados en empujar hacia transiciones que nos garanticen un futuro mejor. Bueno, estábamos hablando y estábamos haciendo elaboraciones nosotros de socialismo energético, biosocialismo. Yo creo que todo esto entra dentro del ecosocialismo desde el punto de vista de la energía, y estos son algunos de los temas que estamos trabajando, pues. ¿Cuáles serían los determinantes energéticos? El agotamiento del crudo liviano, que es una condición, el reemplazo de ese crudo por el crudo del Orinoco, el impacto de una menor tasa de retorno energético. Tenemos que saber con cuánta energía contamos. Por ejemplo, yo tengo preocupación porque en todos estos diseños, en todas estas elaboraciones, hacen falta números. Pues, o sea, si España va a energías renovables, ¿qué cantidad de energía va a disponer? ¿Qué va a poder hacer con esa energía de la cual va a disponer? ¿Cómo va a ser la reconfiguración del mundo del trabajo en función de esa energía que va a disponer? Eso tiene que tener un número, tiene que tener una precisión, pues, para que sea un diseño serio. Claro, yo sé que este es el ámbito de lo político, el ámbito de lo académico, pero es necesario también avanzar. Entonces, para nosotros, por ejemplo, es indispensable saber que nosotros tenemos 297.000 millones de barriles, pero es que eso es volumétrico. Tenemos que saber cuál es la calidad energética, cuál es la concentración energética de ese recurso, para saber para qué nos sirve eso y qué vamos a hacer con eso, pues. Entonces, ¿cuál sería el impacto de una menor tasa de retorno energético de todo el petróleo que queda todavía disponible, pues? ¿Cómo va a ser el cambio de las inversiones? Porque cambia la calidad del recurso, es otro recurso. ¿Cómo incluyen los sistemas económicos a los recursos naturales en esta nueva fase? ¿Cuáles son las fuentes de energía? ¿Cómo estas fuentes de energía van a transformar las mismas fuentes? ¿Cómo van a ser los usos útiles y no útiles de esos flujos de energía? ¿Cómo le vamos a asignar el uso de la energía que todavía queda a usos útiles? ¿Cuáles van a ser los procesos de transformación? ¿Cómo van a ser los procesos de almacenamiento? ¿Cómo va a ser la descripción del principio de poder máximo de algunas economías? ¿Cómo van a utilizar esos flujos? ¿Para qué los van a utilizar? ¿Cuáles son los cálculos específicos de la energía neta disponible, de esas reservas que quedan? ¿Cuál es el peso de la plataforma de explotación energética en la inflación mundial, que se asegura que tiene un alto contenido? O sea, el crecimiento de la plataforma de producción ha sumado, pues, a la economía mundial un grado de inflación importante, que es parte de la crisis estructural de la economía que se vive ahorita. La maximización del uso de la energía por parte de algunas economías, ¿cómo la van a utilizar? ¿Cómo aprendemos a maximizar esos recursos? La flexibilización en la distribución de energía, ¿para dónde la vamos a distribuir? El uso de la energía escasa para la supervivencia, ¿cómo vamos a aprender a sobrevivir en un escenario de energía escasa? Venimos en un escenario de disposición de energías abundantes, ahora vamos a un escenario de energías escasas, ¿cómo aprendemos a vivir allí? ¿Qué hacemos con los esfuerzos infructuosos de crecimiento y cómo redefinimos ese concepto del crecimiento? El estado sostenido de trabajo en escenarios de escasez energética, ¿cómo diseñamos escenarios o estados de trabajo sostenido? Y algunas ideas se han mencionado aquí. ¿Cómo hacemos un uso más prolongado de esas energías escasas disponibles?
cómo hacemos un uso diverso de las energías de escasa disponible, cómo calculamos el subsidio petrolero en el desarrollo de las energías alternativas. Puede ser una fórmula, ¿no? Porque efectivamente no hablamos de transición energética hasta que no se deja de utilizar completamente la energía, la fuente de energía anterior. O sea, si nosotros necesitamos combustibles fósiles para fabricar paneles solares y para fabricar torres de energía eólica, pues no estamos hablando de transición energética, ¿no? Ahí hay un subsidio que tenemos que aclarar, pues, ¿no? Probablemente el desarrollo, eso hay que estudiarlo, el desarrollo de las energías renovables puede ser un factor que profundice la crisis. ¿Okay? Porque si nos proponemos una producción industrial de energías renovables, tenemos que estimar, pues, cuál es el peso de esa producción, porque es una nueva industria, pues, una nueva industria que probablemente tenga dimensiones gigantescas, pues, como lo hemos dicho, no solo en la inversión, sino en el sostenimiento de esa. Entonces es importante calcular ese subsidio, el impacto del retiro del subsidio petrolero en energías alternativas, el análisis de la eficiencia energética, que es muy importante. Alguien me mencionó Oscar creo que mencionó que podíamos reducir la huella ecológica si llegamos a un nivel de eficiencia energética, bueno, casi imposible, pues, pero allí está una pregunta importante, ¿no? El rol de las tecnologías en esta nueva fase, el peso de los subsidios en la eficiencia energética, el impacto de la eficiencia energética en el escenario de la escasez, el análisis de la concentración de la energía solar en las diversas fuentes de energía, el análisis de la balanza de pagos de una nación en relación a la energía neta disponible. Muy importante esto porque hay un acuerdo que nosotros identificamos entre los árabes y los norteamericanos que obliga a los árabes a depositar todos los fondos provenientes de la venta de petróleo en bancos norteamericanos. Si eso no fuera así, rápidamente el sector financiero norteamericano tendría, por los volúmenes que se manejan allí, pues, ¿no? Hay un acuerdo de que todos los fondos provenientes de la venta del petróleo se depositen en bancos norteamericanos para sostener el sistema financiero. O sea, para que ustedes vean que la influencia del precio del petróleo cada vez tiene mayor importancia en la economía y en la estabilidad del sistema financiero internacional. Ubicación y propiedad de los recursos energéticos es un tema extraordinariamente importante de discutir. Origen biológico, nosotros desde el país hemos trabajado eso, la soberanía petrolera, la independencia petrolera, y hemos producido resultados en eso. O sea, nosotros ponemos las condiciones de explotación. Siguen predominando los criterios tradicionales económicos de que, bueno, el capital y la tecnología son los que viabilizan la explotación de recursos materiales, pero bueno, hasta eso lo tenemos que revisar, pues, ¿no? Porque el recurso en sí mismo tiene un valor, ¿no? No es solamente la tecnología y la capacidad de inversión, que sí son necesarias, pues, y son las que tienen los grandes centros capitalistas, pues. Origen biológico de los procesos económicos, hay que de verdad trabajar aún más esa relación entre procesos, origen biológico y procesos económicos, las elecciones de los recursos energéticos, estrategias a futuro, desarrollo de los principios del biosocialismo, desarrollo del cambio cualitativo, desarrollo de la irreversibilidad, desarrollo de la determinación, tesis de la escasez verdadera, tecnología viable al modelo de producción, sostenibilidad de la sociedad moderna. Es una pregunta importante responder, que yo creo que aquí se está respondiendo cada vez con mejor precisión. Aplicación de los costos de desplazamiento, de Boulding, aplicación del teorema del Baf-Tooth al petróleo, tamaño y velocidad de entrega de la energía, que es muy importante esos términos de esos procesos para la energía neta, relación entre la expansión mundial y la alta tasa de retorno energético del petróleo, el cambio tecnológico y la tasa de retorno energético. Bueno, muchas gracias, ese fue mi pequeño aporte para la discusión.